Las esperanzas de una tregua en Gaza se reactivaron este lunes con la reunión en El Cairo de una delegación de Hamas con mediadores de Egipto y Qatar tras casi 7 meses de guerra en Gaza. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, está en Riad y confía en un acuerdo. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirma que se siente optimista de que Hamas acepte la propuesta israelí, que calificó como extraordinariamente generosa. Hamas se ha marchado del Cairo, añadiendo que volverá de nuevo con una respuesta por escrito. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, admite que Occidente ha tardado demasiado en suministrar armas a Ucrania. Habló con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de la posibilidad de establecer un fondo de 100.000 millones de euros para ayudar militarmente a Ucrania. Y en Alemania comenzó el juicio a los miembros de la organización Los Ciudadanos del Reich, que se proponía asaltar el Parlamento y tomar el poder. ¿Una conspiración de extrema derecha detenida en seco o un fallo de los servicios de inteligencia? Le contamos. Bombardeos de Israel sobre Rafah se cobraron la vida de más de 20 civiles palestinos este lunes. El ataque se produjo mientras se multiplican los contactos diplomáticos para lograr un alto el fuego en Gaza. Representantes de países árabes y occidentales se reunieron en Arabia Saudita y Hamas envió una delegación a El Cairo para analizar la propuesta de tregua por parte israelí. El último alto el fuego entre Israel y Hamas el pasado noviembre derivó en la liberación de 100 israelíes secuestrados por Hamas, mientras que Tel Aviv liberó más del triple de prisioneros palestinos. Los ministros de Exteriores árabes y occidentales se reúnen en Arabia Saudí con la mirada puesta en Gaza. Es la 7ª visita del jefe de la diplomacia estadounidense a Oriente Medio desde octubre. Blinken insta a Hamas a aceptar la oferta. Un alto el fuego de 40 días y la liberación de presos palestinos a cambio de más de 30 rehenes israelíes. Hamas tiene en sus manos una propuesta extraordinariamente generosa por parte de Israel. En estos momentos, Hamas es lo único que se interpone entre el pueblo de Gaza y un alto el fuego. Ellos tienen que decidir y lo tienen que hacer rápido. La situación en Gaza ha empeorado. La noche pasada, 3 bombardeos israelíes mataron a 22 personas en Rafah. Las bombas alcanzaron 3 viviendas, entre ellas la de la familia de Abu Taha. Su hijo pequeño murió. Estábamos sentados en nuestra casa cuando la bombardearon. No entendíamos nada. Todos dormían en sus camas. Muchas de las víctimas eran personas desplazadas que habíamos acogido. Murieron 10 personas. No tenían nada que ver con nada. Eran niñas y mujeres. Es el tipo de blanco que buscan. Israel aún planea invadir Rafah para eliminar a los miembros de Hamas que se esconden en la ciudad. La nueva tregua que se está negociando tan solo será una pausa. Israel advirtió de que cuando expire reanudará su ofensiva sobre Gaza, lo que agravaría la crisis humanitaria que sufre el enclave. Y Estados Unidos acusa a 5 batallones del ejército de Israel de cometer abusos a los derechos humanos en Cisjordania en diferentes operativos antes de que estallara el conflicto entre Israel y Hamas el 7 de octubre del 2023, según lo informó el Departamento de Estado. 4 de los batallones no serán sancionados porque, según el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, ya se tomaron medidas para remediar la situación imperante. Una 5ª unidad israelí continúa bajo revisión, aunque Washington aún no ha tomado ninguna decisión al respecto. Las Fuerzas Armadas de Israel son objeto de la ley de Leahy, la cual prohíbe al gobierno estadounidense el suministro de armas y apoyo militar a unidades extranjeras que violen los derechos humanos. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se encuentra en Kiev, donde se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En una rueda de prensa conjunta, Stoltenberg admitió que los aliados de la OTAN no habían cumplido a tiempo sus promesas de ayuda militar, pero afirmó que no es demasiado tarde para que Ucrania gane la guerra. Zelensky advirtió de que Rusia se está aprovechando de los retrasos e instó a Washington a acelerar las entregas de armas.
Bueno, aquí algunas de sus declaraciones en la rueda de prensa conjunta que ofrecieron. Los aliados de la OTAN no entregaron lo que prometieron. Estados Unidos pasó meses sin acordar un paquete para Ucrania y los aliados europeos no han suministrado la cantidad de munición que prometieron. Y eso ha tenido serias consecuencias en el campo de batalla. La escasez de municiones ha permitido a los rusos avanzar en el frente. La falta de defensa aérea hace posible que más misiles rusos alcancen sus objetivos. Y la falta de capacidad para realizar ataques en profundidad ha posibilitado que los rusos concentren más fuerzas. Y ahora vemos las consecuencias de todo ello. Respecto al apoyo necesario para nuestro ejército, sigo sin ver nada positivo a día de hoy. Hay suministros, llegan poco a poco, pero necesitamos acelerar la entrega. En cuanto a la cuestión del dinero, es muy importante y estamos muy agradecidos a nuestros socios. Pero lo que vamos a conseguir con ese dinero también es muy importante. Y el conflicto en Ucrania ha entrado ya en su tercer año y nuestro siguiente reportaje sigue el periplo de un soldado ucraniano que fue herido y capturado por las fuerzas prorrusas, luego canjeado en un intercambio de prisioneros y ahora está libre, pero sigue aprendiendo a dar sus primeros pasos hacia una nueva vida a pesar de sus graves heridas de guerra. Cada paso es una lucha para Vyacheslav, pero está orgulloso de poder mantenerse en pie por sí mismo. Un pequeño triunfo que hasta hace poco parecía un sueño muy lejano. Puedo caminar sin manos, pero las rodillas se resisten. Perdió las dos manos y las dos piernas tras resultar gravemente herido en el campo de batalla y no sanar bien en cautiverio ruso. Antes de la guerra, Vyacheslav era mecánico y conductor. Se presentó voluntario al ejército en marzo de 2022. Combatió durante al menos un año en Jersón y cerca de Avdiivka hasta que en enero del año pasado fue herido en un ataque ruso. Traté de retroceder y pensé que lo lograría. Hubo disparos y me hirieron. Grité y me desmayé. Pensaron que habían acabado conmigo. Cuando volví en mí ya no tenía mi arma. Me dispararon aquí, en una pierna. También me dieron aquí, donde están los cordones, a lo largo del dobladillo. Así hasta destrozarme un hueso. Aquí perdí los músculos. Durante 7 días, Vyacheslav se arrastró sobre lo que le quedaba de piernas para intentar salir del frente de combate, pero luego fue capturado por soldados prorrusos de la República Popular de Donetsk. Vyacheslav afirma haber sufrido maltrato físico y psicológico durante su cautiverio. Al principio pusieron un atizador en un horno para calentarlo al rojo vivo. Querían torturarme. Me arrastraron hacia una silla y allí me golpearon. Me salieron moratones por todas partes y se me hinchó la nariz. No pude soportarlo y me rendí. Después de eso dijeron, este ya está muerto, entiérrenlo. Vyacheslav pasó 3 meses cautivo en Chechenia. Sus manos congeladas y sus piernas fueron amputadas tras gangrenarse. El 11 de junio de 2023 fue liberado en un intercambio de soldados. Actualmente Vyacheslav está en rehabilitación. Le han colocado prótesis en las piernas y puede caminar en una cinta. Puede hacer rompecabezas y está reaprendiendo a nadar. Cuando camino tengo miedo a cada paso que doy, no me fío de las muletas y voy mejor con este andador. Hoy he tenido ciertos problemas, pero he conseguido aguantar. Siempre me asusta un poco andar con muletas. Antes, Vyacheslav soñaba con abrir su propio taller y reparar motos. Ahora dice que solo piensa en los próximos pasos que va a dar.
Y aquí en Alemania arrancó el primero de los 3 juicios contra una organización terrorista de carácter ultraderechista que planeaba dar un golpe de Estado en Alemania y que fue desmantelada en diciembre del 2022. Según la Fiscalía, el cabecilla de esta red era el príncipe Heinrich Reuss, un aristócrata alemán. Los presuntos conspiradores se enfrentan a cargos de terrorismo y alta traición. Se afirma que su objetivo era instalar a Reuss como un emperador moderno. Este fue el momento en el que las fantasías del príncipe Heinrich Reuss se vinieron abajo. Su plan era muy simple: asaltar el Parlamento y derrocar al gobierno alemán. Pero las autoridades intervinieron antes de ejecutar su plan. Más de 3.000 agentes participaron en las redadas de diciembre de 2022. Fue el mayor operativo policial en la historia alemana contra la extrema derecha. El 13º príncipe Heinrich de Reuss, aristócrata alemán, fue acusado de liderar el complot. En el pabellón de casa de su palacio urdió supuestamente junto a una docena de cómplices un plan para derrocar el gobierno por medio de la violencia. Este grupo está vinculado al movimiento de extrema derecha Reichsbürger o Ciudadanos del Reich. Juntos conspiraron para establecer un nuevo Estado alemán basado en el imperio de finales del siglo XIX, con el príncipe Heinrich a la cabeza como emperador. Entre sus miembros había exoficiales de policía, militares y políticos de la extremista Alternativa para Alemania. Según los fiscales, la red tenía acceso a un enorme arsenal de armas. Espero que podamos descubrir quién es el culpable, porque todo este asunto es un gran lastre para la democracia y necesitamos transparencia sobre quién está detrás de este grupo, qué falló para que pudieran operar tanto tiempo sin ser descubiertos. Ahora se juzgará al príncipe Heinrich y a sus compañeros sospechosos de conspiración. Se les acusa de alta traición y de pertenecer a una organización terrorista. Conectamos ahora con el periodista Andreu Jerez en nuestro estudio parlamentario. Andreu, ¿realmente tenía capacidad logística y operativa esta presunta red golpista para tumbar el orden constitucional de la República Federal de Alemania? ¿Qué tal, Silvia? Bueno, eso es precisamente lo que tendrán que dilucidar los 3 juicios contra la red, el primero de los cuales arrancó este lunes en la audiencia de Stuttgart. Estamos ante uno de los mayores procesos judiciales de la historia reciente de Alemania. Si uno lee los escritos de la acusación de la Fiscalía Federal, saca al menos 2 conclusiones. La primera es que las personas detenidas y acusadas de preparar un golpe de Estado habían conseguido una cierta infraestructura militar con armas automáticas, munición y algunas armas blancas, y también tenían un plan detallado, muy detallado, para asaltar el Parlamento alemán y acabar con personas que ellos consideraban claves para el mantenimiento del orden constitucional. También contaban con dinero y estaban intentando organizar una especie de ejército con más de 200 compañías de defensa de la patria, como ellos lo llamaban, en todo el país, que debían activarse cuando esa presunta operación comenzase. Lo que más me preocupa de todo esto es que algunos exmiembros del ejército alemán están sentados en el banquillo de los acusados. La segunda conclusión es que la cúpula de esta presunta red golpista estaba bastante alejada de la realidad. El escrito de la Fiscalía asegura que estaban convencidos de que una alianza internacional formada por algunos países como la Federación Rusa o Estados Unidos intervendrían a su favor después del golpe. Pero la misma Fiscalía reconoce que esa alianza internacional no existía, era inexistente. Y ello genera dudas sobre que la organización desmantelada estuviera en algún momento realmente en disposición de acabar con el orden constitucional de la República Federal. Bueno, ¿y qué es entonces lo que mueve a los ciudadanos del Reich o Reichsbürger, como le dicen? ¿Es suficiente calificarlos de ultraderecha para describir ese fenómeno? Bueno, sí, hay que decir que los ciudadanos del Reich es un fenómeno extremadamente heterogéneo y descentralizado. No parece que el adjetivo ultraderecha sea suficiente para explicarlo. A grandes rasgos podríamos decir que hay un elemento común denominador que une a todos estos grupos. Todos niegan la existencia de la República Federal de Alemania, fundada en 1949 tras la Segunda Guerra Mundial, y desconocen la legalidad republicana, desconocen sus leyes, la obligación de pagar impuestos o las fuerzas de seguridad. Los ciudadanos del Reich aseguran que el Imperio Alemán, fundado en 1871, sigue existiendo porque las potencias aliadas vencedoras en la Segunda Guerra Mundial no firmaron un tratado de paz con lo que quedó de la Alemania nazi, y por tanto siguen reclamando los territorios, por ejemplo, que Alemania perdió tras esa guerra mundial. A partir de ahí hay muchos tipos de Reichsbürger. Algunos se reúnen y defienden de manera pacífica y más o menos folclórica sus teorías, mientras que hay otros que militan en grupos armados y muestran realmente una mayor predisposición a la violencia
violencia. Y cuando estos últimos grupos se cruzan con posiciones de ultraderecha, es también cuando se vuelven más peligrosos, como parece que es el caso del juicio que ha comenzado hoy. Muchísimas gracias, Andreu Jerez, por la información. Y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes que permanecerá en el cargo pese a las acusaciones de corrupción en contra de su esposa. Sánchez se dirigió al país por televisión tras reflexionar varios días alejado de su gabinete de gobierno y de su partido, el PSOE. El presidente aseguró que existe una campaña de la oposición basada en falsedades y llamó a evitar que las mentiras dominen la política española. El sábado, unas 12.000 personas, según la delegación de gobierno, se concentraron frente a la sede del PSOE en Madrid para pedirle que no dimitiera. Hablamos de otros temas ahora en la economía. Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Silvia? Tenemos importantes novedades en materia ambiental relacionada con el G7, el grupo que reúne a las principales economías de Occidente, que está a punto de alcanzar un pacto para cerrar las centrales de carbón en sus territorios a más tardar para el año 2035. Los ministros de Energía y Medio Ambiente del G7, reunidos en la ciudad italiana de Turín, pactaron un borrador de acuerdo que contempla eliminar progresivamente la producción actual de electricidad con carbón a lo largo de la primera mitad de la próxima década. Se trata de la primera gran decisión política a nivel global desde la conferencia sobre el clima COP28 del pasado diciembre. Un encuentro en el que casi 200 naciones acordaron impulsar una transición energética de los combustibles fósiles a las energías renovables. Este es un paso adelante para el G7, un grupo en el que algunos miembros ya se comprometieron hace años a rebajar el uso del carbón. De esto vamos a hablar ahora mismo con Ana Nieto, nuestra corresponsal en Nueva York. Ana, ¿cuál es el efecto real máximo cuando los dos países que más usan el carbón, China e India, no están en el G7? Vamos por partes. Una parte cada vez menor de las emisiones del G7 llega de la combustión del carbón. Aunque no todos los países de ese club de naciones desarrolladas acataron el compromiso de reducir el consumo de este mineral, la mayor parte lo ha hecho. Japón y Alemania tienen que apurarse más en este sentido. Pero sí es verdad que quedan dos países que no forman parte del G7 que siguen produciendo mucha electricidad a partir del carbón. De hecho, las emisiones de India son 2 veces mayores que las del tercer emisor más grande del mundo, que es Estados Unidos, y las de China son 9 veces por encima de las de Estados Unidos. La esperanza es que el empuje que tenga el compromiso del G7 se traslade antes o después, a ser posible antes, al G20 y se den pasos significativos en la descarbonización de la electricidad. Para el G7 la electricidad es fuente de 1/3 del total de sus emisiones. El problema es que para realmente avanzar también hay que reducir el papel del gas natural que también genera emisiones en la producción de electricidad. Para llegar al objetivo de net cero en 2030, el G7 debería estar produciendo al menos el 60% de su electricidad de fuentes renovables, según la Agencia Internacional de la Energía. Ana, Estados Unidos está haciendo esfuerzos por la transición a las energías renovables con cuantiosas subvenciones del Estado. ¿Cuál es la situación del carbón allá? Pues la rebaja de los precios del gas natural y en su momento un consumo bastante estancado de electricidad redujeron el uso del carbón en Estados Unidos desde mediados de los años 90, más de forma acelerada en lo que va del siglo. Y actualmente es el 16,2% de la electricidad proviene del carbón, cuando el 21,4% proviene de fuentes renovables. Se espera que las renovables crezcan más porque, como dices, hay un esfuerzo por parte del Estado, por parte del Gobierno para que ello ocurra, aunque los altos tipos de interés están reduciendo las inversiones. La semana pasada el Gobierno dio luz verde a una regulación medioambiental que obliga a que las plantas de carbón reduzcan sus emisiones en un 90% en el año 2039 o si no que cierren. Por supuesto es una legislación que se va a discutir en tribunales como suele ocurrir aquí. En cualquier caso el problema de las emisiones vuelve a ser el gas natural, que es la fuente del 43% de la energía. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias. Y por primera vez en décadas, las ventas de discos de vinilo superaron a las de discos compactos y DVDs en Brasil, según la asociación que nuclea las mayores discográficas del país.
En lo que va del año 2024, las ventas se duplicaron hasta 11 millones de reales, poco más de 2 millones de dólares, comparado con el año pasado, y más de 15 veces la facturación del 2019. Claro que son cifras que solo incluyen las ventas legales. Mustafa Baba Isa es dueño de una tienda de vinilos en Río de Janeiro. Aunque todo empezó con una nota triste. Años atrás tuvo que vender su querida colección de vinilos para comprar comida. Empecé a vender discos por necesidad y fue un éxito que comenzó a crecer. Fui a ferias en Brasil y en el extranjero y vi el enorme interés de la gente por comprar discos. Ahora hay miles de compradores en la red, grupos de Facebook y tiendas que venden géneros musicales como la samba, bossa nova y tropicalismo. Es adictivo. Te compras un disco usado por 30, 40 o 50 reales. Y cuando un artista que te gusta saca un nuevo disco, piensas, qué bien, también está en vinilo. Y te brillan los ojos. Entonces ahorras dinero para comprarlo. Aunque aún es un nicho, el mercado crece. En 2008 todas las fábricas de vinilo en Brasil habían cerrado. Pero João Augusto y sus socios oyeron que las ventas se reactivaban en Europa y Estados Unidos. Esto los motivó a resucitar una antigua fábrica, Polysom. 15 años después, su empresa ha fabricado 1,3 millones de vinilos. Las grandes compañías también participan. Universal Music de Brasil abrió su propio club de vinilos en 2022, reeditando álbumes de algunos de los grandes de todos los tiempos del país, como Gilberto Gil y María Bethânia. Y Mustafa Baba Isa también vende discos importados de artistas extranjeros, desde los Beatles a Taylor Swift. Y sigue la información en Deutsche Welle con Silvia Cabrera. Gracias, Andrés. Nos vamos a Uruguay porque el expresidente José Mujica anunció desde allí este lunes que fue diagnosticado con un tumor en el esófago. El exmandatario de 88 años dio a conocer su estado de salud en una conferencia de prensa luego de haberse hecho un chequeo médico de rutina. Sin perder su reconocido humor, Mujica invitó a los periodistas a que le hicieran preguntas luego de su anuncio sin dejar de advertirles que él no era médico y que por lo tanto no podría responder nada relacionado a la medicina. Mujica precisó que padece además una enfermedad autoinmune desde hace más de 2 décadas y eso dificulta el tratamiento de quimioterapia o una cirugía. José Mujica fue presidente del país rioplatense desde el 2010 hasta el 2015. Y además transmitirle a las pibas y pibes de este país, a los jóvenes, que la vida es hermosa y se gasta, se va. Y el qué de la cuestión triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Luchen. La única libertad que existe está en la cabeza y se llama voluntad. Y si no la utilizamos, no somos libres. Nos vamos ahora a Venezuela. La coalición de partidos de oposición, denominada Plataforma Unitaria Democrática, denunció la detención de 3 activistas políticos del Estado portuguesa en el oeste del país, en los llanos venezolanos. Todos ellos participaban en una exitosa gira de campaña de la líder liberal María Corina Machado de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. El arresto de Ámbar Márquez, Víctor Castillo y Óscar Castañeda, 2 de ellos miembros del comando de campaña presidencial de la Alianza Antichavista en el municipio Santa Rosalía de Portuguesa, se produce después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenara el pasado marzo las detenciones de opositores en Venezuela. El organismo hizo a su vez un llamado a la comunidad internacional para solicitar la celebración de unas elecciones justas y competitivas en el país. Hablamos ahora del debate presidencial en México. La candidata opositora Xóchitl Gálvez elevó este domingo sus ataques en el que fue el segundo debate presidencial, en el que acusó además de mentirosa y narcocandidata a la oficialista Claudia Sheinbaum, quien se defendió en los resultados del gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
La opositora de centro-derecha, Xochitl Gálvez, arremetió duramente contra su rival, la izquierdista Claudia Sheinbaum, llamándola candidata de mentiras y narcocandidata, en alusión a las acusaciones no probadas de que López Obrador recibió recursos ilícitos para sus campañas electorales. Apoyada por 3 partidos, entre ellos el PRI, la ex senadora de centro-derecha de 61 años intentó mejorar en las encuestas, recordando sus raíces humildes. Soy una mujer que viene de abajo, que conoce la pobreza. De los 3, la que sabe generar empleos es una servidora, la candidata de las mentiras, que ahora sí le voy a decir. La exalcaldesa de la Ciudad de México, en tanto, defendió el historial económico y social del gobierno de izquierda saliente y de su partido, Morena. El modelo de la transformación que inició con este gobierno es un modelo humanista, un modelo honesto, protector de nuestro patrimonio, con mejores salarios, con mejores pensiones, sin aumentar los impuestos. Ha habido programas para el bienestar y obras estratégicas para el desarrollo nacional. El tercer contendiente, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, se sumó en menor medida a las confrontaciones, pero cuando atacó lo hizo más contra Gálvez por su relación con el PRI y el PAN. La intención de voto para presidente favorece a Sheinbaum con 49% de apoyo, seguida por Gálvez con 32% y Álvarez Maínez con 8%, mientras que 11% no expresó preferencia, según una encuesta del diario El Financiero realizada del 17 al 24 de abril. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. En Kenia, al menos 45 personas han muerto este lunes tras reventar los muros de una presa en el sur del país a causa de las fuertes lluvias. El agua se deslizó río abajo, arrancando árboles, inundando viviendas y cortando una importante carretera. Los alrededores de la presa de Olkihabe son propensos a inundaciones repentinas. La Fiscalía francesa asegura que la leyenda del cine Gerard Depardieu será juzgado a finales de año por agresión sexual a 2 mujeres. La policía interrogó al actor de 75 años este lunes antes de ponerlo en libertad. Depardieu, quien niega haber cometido estos delitos, se vio obligado a suspender su carrera el pasado otoño cuando aumentaron las acusaciones de acoso y agresión sexual en su contra. El activista transgénero Henry C. recibió su nuevo documento de identidad tras una larga batalla para cambiar su sexo en el documento oficial. Hace un año ganó su recurso contra la negativa del gobierno a cambiarlo. En Hong Kong, el sentimiento público hacia la comunidad LGBTQ+ está siendo cada vez más aceptado, pero siguen enfrentándose a grandes desafíos en la vida cotidiana. Con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.